días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Juanjo, Paula, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, Juli. Buen día, Hola, Paula. Juanjo, hola, Juli, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con 4 grados 8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires? Mal, deberíamos estar haciendo home office. Sí. Con mantas. Ustedes dos no quieren venir, ¿no? No pensaba que hacía no pensaba que hacía ese frío. Salí y dije, no hace tanto frío, pero sé que hace frío. Para mí no hace tanto frío. Claro, ¿eh? No se No, siente. Yo estoy un poco como Juli, pero igual tengo sueño, ¿eh? Me parece que No, es el eso. sueño es un mal que nos ataca a todos Claro, a esta hora. Me No. sobrepasó el sueño. Pero ya creo que en cualquier momento se termina, porque empieza a salir el sol antes y creemos que no tenemos sueño. En Mira. un mes. ¿En un mes ya sale el sol a esta hora? Primavera. Nah. ¿Y Sí, cuándo, mientras salgamos de noche creemos que tenemos sueño. Después, viste, nos engaña. ¿Y cuándo merma la temperatura? Cuando llegue el noviembre. verano más o menos, En sí, noviembre. diciembre. Ah, es un montón. O sea, a En ti te diciembre. hablan de primavera, pero no, en primavera No, sigue en haciendo primavera frío. no Haciendo hace frío. frío. Sí. Chicos, en Sí. primavera hace ya 17 Sí. grados. No, o sea, vas a encontrar días en los que haga un poquito de calor, Hay ventiscas. pero sigue siendo frío. ¿Qué decirles? 701, 4 grados. Hoy va a ser, creo que de máxima, no más de 10. O sea, va a ser, dicen los portales de noticias, frío polar. Yo creo que frío polar es menos 17. Pero bueno, en un ratito vamos a hablar con Ezequiel Marcusi y nos va a contar cómo están las distintas locaciones del país para hacer el ranking de temperaturas, la máxima y la mínima. Después tenemos agenda deportiva, Paula nos va a contar. No sé qué hicieron ustedes el fin de semana. Yo me ocupé del gardening. Y después no hice otra cosa que nada. ¿De qué? De trasplantar plantas. Ah, Gardening. ¿Garden se llama? Y gardening es en inglés, es jardinería. Jardinería, claro. Está bien, está bien. Está re dormido. Sí. Juan. No, Hoy poco no reacciona estoy en muy serio. dormido. Me pasa, Se le el nota. otro día fui Estás muy mal. fui al supermercado y agarré una cajita de té y decía Major Rich. Y digo, ¿y esto qué? Y lo di vuelta y decía manzanilla. Pero, ¿Cómo decía adelante? winning. No sé qué decir. Porque aparte lo agarré y digo, dale. ¿Cómo se ese- dirá manzanilla en inglés? Ahora Eso sería en pero chino. buscás, Pau, porfa, pero de verdad tiene un nombre raro en inglés, manzanilla. Digo, ¿qué No, es este té? Qué rico. chamomile. Chamomile. Bueno, Chamomile. claro, si chamomile. Chamomile es manzanilla en inglés. Estaba ahí con 4 señoras gritando los precios y... Camomilla. Cam- Porque sería camomilla, es como la flor de... Manzanilla. Sí, claro, Sí, por pero un- se dice chamomile Chamomile. o chamomile. De un no lado sé. lo ponen en inglés. No, porque viene de afuera, no te lo ponen en inglés. Es el que vende de Porque afuera. agarraste un té top. Claro. Claro, no Pero- te agarraste cualquier té. Estuve en una góndola con una pobreza, No era una en góndola. inglés, no era tan pobre. Escuchá una no. cosa, estás yendo habitualmente al supermercado, me interesa este tema. Bastante, mermeladas genéricas, pero por doquier mirándome como diciendo, yo soy de Sauco, pero me parece que no sos de Sauco. Me parece que sos de algo parecido a una frambuesa. Bueno, ¿y vencida. estás viendo mucha pobreza en la góndola o estás viendo diversidad? Veo Como la fauna, ¿es diversa? Mirá la que voy a tirar y vos A ver. vas a poder analizarlo. Por favor. Yo creo esto, ante la crisis empiezan a surgir estas marcas... ¿Qué crisis? Juanjo diría el presidente. ¿Qué crisis, Juanjo? No, crisis cuando digo económicamente que Que la las gente, personas claro, no consume. no consumen, empieza a buscar precios y empiezan a aparecer esto, ¿entendés? El alfajor Ricardito. Y vos decís, nunca lo vi. Callate que hay Y un tiene- empresario que se llama Pablo Ricati que acaba de sacar al alfajor Ricati, así que podría ¿En serio? ser Ricardo. Claro. Ah, sí. ¿Viste? Pero alfajor Ricardito, el dulce de leche es una lámina, no sabemos qué No es dulce de leche. Claro, ahí está, pero bueno, y empiezan a venderse estos productos. ¿Es así o no la economía? Espera, ¿Los kioscos? Yo te voy a decir una cosa. Ordename, A ver, Julieta. te voy a ordenar un poco. Nos fuimos de la góndola al supermercado al kiosco. O sea, ya me cambiaste el rubro. Ok, Mi ok. Excel está tipo Ok. recalculando. Ok, Claro. volvamos. Entonces, vamos al kiosco. Ahora volvemos al supermercado. En el kiosco, si te fijas bien o si prestan atención, proliferaron la cantidad de alfajores que hay en góndola. Bien. Eso no significa que haya más empresas que los producen. Eso significa que hay las mismas empresas o menos que producen más cantidad. ¿Por qué? Porque el alfajor es uno de los productos que más se vende en el kiosco después de los cigarrillos. ¿Sabes cuántos alfajores consumen los argentinos por persona por año? ¿Cuántos? 7.500.000. O No. sea, yo no como ninguno y los demás se lo comen ustedes. O sea, pero es... Por eso es persona por año se venden 7.500.000 alfajores. por persona por año. Claro, calcula que cada chico va al colegio con un alfajor. O consume un alfajor por día. Vos no consumís ninguno, yo tampoco, Juanjo Sí. tampoco. Y el promedio... Yo sí, ¿eh? Yo Bueno, sí. él sí. Nosotras dos no. No. Sí. Yo hace, no sé, tranquilamente Pero un nosotras año pues que nos no cuidamos como un con la alfajor. alimentación. Sí. No, pero- Hay gente No, que lo no. tiene de merienda todos los días. Vamos a comer una pizza.
Sí, en el sí, kiosco terrible. en diagonal a mi casa, en Corrientes y Paraná, que es esos kioscos de 24 horas, 365 días al año, los chicos no están ahí, no duermen, pobrecitos. Hay una góndola central de Ahí alfajores está. gigantes. Pero lo ¿verdad? que te estoy diciendo, Pero ¿estoy faltando gigantes. la verdad? No, ya sé que no. No, porque podría ser una apreciación del kiosco de Palermo de la esquina de mi casa. No, pero sí es verdad. Hay... Mirá lo que dice Juanjo, que no A lo ver. sabía. El fin de semana fue el día del Mundial del Alfajor. Ah, o sí. sea, hubo 2 días del Mundial del ganó? Alfajor. ¿Quién ganó? A ver. Joaquín. Dice, no leo nada, pero bueno, voy a Dice, intentar no, leer. el bizarro alfajor con sabor asado con papas fritas causó gran sorpresa y polémica en el Campeonato Argentino del Alfajor que se Alfajor de realizó el fin de semana. Para asado con papas Asado fritas. con papas fritas. Se llevó a cabo en Caballito y esta creación única consiste en un corazón, escuchen esto, de papa frita ahumada bañado en chocolate. No, Pero dale. Un desastre. Para otro que vi que me pareció interesante, uno que había fabricado un alfajor con relleno de pochoclo caramelizado. Ojo, bueno, ahí Ahí me animo un poco más. Pero papas fritas. Con asado. Con Sí. asado. Ese yo me lo llevaría a Colombia y lo intentaría colocar allá. Pasa, No. históricamente se mezcla, esto es muy de Gringolandia también, se mezcla lo dulce y lo salado, lo dulce y lo picante. Sí. Por eso después... En ahora- México también. Claro, en México también, pero Sí. se utiliza mucho lo de comer un confite de chocolate y paralelo No algo sabía. algo ¿Vos te salado. acordás que hay una marca importante en Mar del Plata que es ya nacional e internacional que Sí. empieza con H? Sí, Bueno, esa marca había sacado un alfajor picante con chili. sí, no le fue bien. Te las venden 2 por 1, imagínate. Claro. Saca tu conclusión. ¿Y el de la sal? Y el de sal le va bien. Pero ok. porque es una pizca de sal. Pero el otro tiene mucho picante y cuando vas a comprar uno te dicen, llévate el otro también. Claro. Cero pesos. Es raro. A mí, lo que pasa es que a mí lo de agridulce, viste, como la pasa de uva también. No, yo no lo probé. En la empanada. Bueno, ahora le vamos a preguntar porque son 7:07, 4 grados 3. Allá amanecimos con un choque importante, con un evento de tránsito, así se dice. Y le preguntamos a Romina Wiener. Buenos días, Romina. ¿Cómo está la calle? Buenos días. Bueno, la calle está bien complicada y difícil. Ya hay choques en diferentes puntos. Ahora hay uno muy fuerte también en acceso sobre General Paz a la altura de acceso oeste en sentido hacia el Río de la Plata. Es un choque importante sobre la traza de General Paz y está generando muchas demoras en esa traza desde la zona de Liniers hasta Devoto. Todo ese perímetro está al rojo vivo con las demoras para ingresar a Capital Federal desde la General Paz, todos los que vienen desde Puente La Noria en sentido hacia el Riachuelo. Además, una Panamericana bien cargada y con retrasos. Desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el camino al Buen Aire, y ahora en estos momentos se suma un choque en la Panamericana en la zona de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana. A medida que voy hablando van sumándose choques. Todo esto en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Otro choque sobre la Panamericana, es a la altura de Don Torcuato, también en sentido hacia Capital Federal. La Panamericana, al rojo vivo, Camino al Buen Aire también tiene demoras, todo en sentido hacia el norte para enlazar con Panamericana. Los que vienen por acceso oeste van a tener las demoras habituales, todo es demoras esto, al rojo vivo, entre Ituzaingó y Morón en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Los que circulan por autopista Richeri para ingresar a Delepiane también con demoras desde Villa Celina, incluso hay un choque sobre la Richeri a la altura del Mercado Central hacia autopista Delepiane, otro choque más en Delepiane, esto es en sentido hacia la autopista 25 de Mayo, se está dando muy cerquita de la calle Cañada de Gómez. Mirá la cantidad de choques que estamos contando en todas las trazas de los accesos a Capital Federal, que te va generando complicaciones tanto desde el norte, el oeste y también desde la zona de la autopista Richeri. Los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata tienen una mejor circulación. Está con un tránsito bien intenso, toda la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Al momento no hay choques sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. Muy cargada la autopista 25 de Mayo a la altura de Parque Chacabuco. ¿Sabés qué estoy notando, Juli? ¿Qué? Muchas demoras temprano en autopistas urbanas, que por lo general estas demoras se dan más tarde, después de las 7:30. Entonces esto muestra la cantidad de vehículos que están ingresando este lunes a Capital Federal. La buena noticia está en el sistema de los servicios.
los trenes, las 6 líneas de subterráneos y el premetro, al momento están todos a horario. Y te tengo un dato A para ver. darte. Sí. Tiene que ver con el alfajor. Y te estaba por preguntar, Claro. te quería dejar trabajar primero. Obvio. Bueno, pregunta, Juli. No, ¿vos te parece que hay mucha diversificación de alfajores? Por ejemplo, en Córdoba, que ustedes tienen muchas fábricas. Sí, hay diversificación y hay alternativas. Eso que va marcando ahí en el piso, digamos. O sea, vos tenés las marcas tradicionales con los alfajores de siempre y también se vieron obligados por la situación económica a generar alternativas también más baratas, más accesibles. O sea, son Entonces, los eso modelos clase B, clase C. Como la opción Claro, A, B y exacto. C tenés ahora. Pero ustedes Exacto, tienen unos exacto. alfajores, que no voy a decir la marca, que empiezan con N, que son ultra Sí. premium y creo que tienen que empezar a exportarlos. Sí. Aparte con sabores muy ricos, muy variados. ¿Sabías que hay alfajores de Fernet, no? Ah, no, yo no. ¿Qué? Sí, sabía que hay Sí. alfajores de Fernet, tal cual. ¿Y qué tal les son? quería agregar, ¿Para qué tal son? ¿cómo? ¿Qué tal son los de Fernet? Sí, son como si estuvieras tomando un bombón con alcohol. Ah, Claro. perfecto. Tiene, tiene como para dar una referencia, ¿no? Está muy bien. Y al que le gusta el Fernet, le gusta, no cambia. Es como eso, un sabor a alcohol que Yo le te voy a traer uno sentís. porque sé dónde los venden. Dale, perfecto. Juanjo me convida. Muy bien, hacerle propaganda que está muy bien. Bueno. Y después lo otro te quería decir que en ese festival que hubo y sí, que estuvieron el día- compitiendo campeonato por el Sí. Día del Alfajor, Sí. hubo un alfajor también muy raro, que es un alfajor de aceitunas negras. Sí, No. es de Pehuenco. Sí. Mirá, la Exactamente. cara de asco que pone Paula, la colombiana, Pero le vamos a seguro decir así. peor que otro. Pehuenco está a 80 kilómetros de Bahía Blanca. No. Y lo dice con orgullo, saca pecho. Como si fuera ¿De del partido. aceituna, ¿viste? Romy? Sí, es un ganache de ¿De chocolate aceitunas negras? con un corazón salado de aceitunas negras. Debe estar bueno ese, ojo. Mm. ¿Qué decís, Bueno, Romy? ese se llevó un premio. Ah, ¿se Ese llevó un premio? Sí, sí. Chicos, Sí. tanta gente no se puede equivocar. Están mal ustedes, Puede ser. discúlpenme. Y están innovando, hay que innovar, ¿viste? Claro. Que en los campeonatos hay que llamar la atención. Por ahí ganas por eso. Exacto, gracias, Romy. Chau. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Hoy arranca nuevamente una semana con agenda política intensa. Hay un rearmado legislativo del oficialismo. El bloque oficialista en diputados busca reordenar su agenda parlamentaria para lograr una reforma para principalmente aprobar 2 proyectos de ley que al presidente de la Nación le interesan particularmente. Uno es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La segunda es volver a aprobar el proyecto de inocencia fiscal 2, porque es un proyecto reformado que ya había sido aprobado, ya estaba convertido en ley, pero hay que volverlo a hacer y discutir. La idea es tratar de conseguir los votos para que estos 2 proyectos salgan tal cual están y no tengan modificaciones. Karina Milei, a su vez, se reúne hoy con legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, diputados, para definir la estrategia electoral. Los recibe en Casa Rosada para buscar al menos 70 municipios que estén apoyando al espacio político del gobierno nacional. Por otro lado, se conocieron los datos de CAME en ventas minoristas. Ustedes saben que CAME es una confederación de pequeñas y medianas empresas que agrupa a cientos de miles de socios, muchos de ellos comerciantes, y el resultado fue que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, dijo que las ventas minoristas cayeron 3,8 interanual, es decir, julio contra julio, pero 2,1 contra junio. Salió Marcos Galperín en X a postear lo siguiente: ¿cómo puede ser que CAME venda más volumen que Mercado Libre? Alguien lo tiene que revisar, cuestionando los datos de CAME. Esto es la primera vez que pasa. Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, ya no es más el CEO, considera que en Mercado Libre, que es una plataforma de e-commerce donde venden estas mismas empresas muchos bienes y también dan servicios, tienen más volumen online que volumen presencial en los comercios que mide CAME. Para él, en los primeros 7 meses del año, las ventas de CAME acumulan una caída de casi 3%. Pero Mercado Libre ya creció en el último trimestre con ventas por casi 40%. Para ser más específicos, dijo 38%.
Esto generó claramente polémica en las redes y a partir de este comentario seguramente va a haber economistas profesionales que se dediquen a hacer la comparación del volumen de ventas en uno y otro canal de ventas. Por otro lado, se conoció la auditoría oficial que reveló fallas en controles sobre laboratorios por fentanilo adulterado. Esto lo tratamos el viernes pasado. Según un informe, el gobierno detectó deficiencias en la supervisión de ANMAT y del INAME, que es el instituto que revisa la verificación y la fiabilidad de los medicamentos que se venden bajo receta y en la vía pública en la Argentina. Además, se activa la reforma laboral y se destraban los cambios en los convenios colectivos de trabajo. Esto estaba judicializado. Comenzó la renegociación este último viernes, va a empezar con fuerza esta semana. Comenzaron 800 convenios colectivos de trabajo a revisarse para ver de qué manera se pueden aplicar o se puede aplicar alguno de los argumentos de la nueva ley de flexibilización laboral. Y por último, mucha expectativa en las consultoras económicas por el dato de inflación que vamos a conocer el jueves, que es el dato nacional. Conocimos el viernes el dato de la Ciudad de Buenos Aires, no fue bueno, dio por encima de lo esperado, pero es estacionalmente alto, Julio, por lo que también es un dato regional y que no está mostrando toda la realidad del país. 7 de la mañana, 16 minutos, hablamos ahora de deporte porque vamos a estar ampliando, ¿no? Información de lo que dejó la cuarta fecha del fútbol argentino, lo que significó la derrota de River, por supuesto, ante Tigre, esto el sábado. También hablando ayer del partido de Racing ante Argentino Juniors, una nueva derrota para el ciclo de Voivoda y del empate de Boca frente a Vélez. También vamos a estar hablando, por supuesto, del tema con el que nos despertábamos el fin de semana, la muerte de Jorge Messi. Tremendo. Sí. Es más, yo no sabía que él había llegado a tiempo. Llegó a Rosario antes de las 10 de la noche. El papá murió a las 2 de la mañana. Murió a las 2 de la mañana. Sí, ese fue el parte médico del sanatorio donde estaba internado. Claro, bueno, vamos a estar hablando de esa situación y también como de varias figuras del deporte. Claramente le enviaron mensajes de condolencias a Leo, a su familia, que por ahora permanece entonces allí en Rosario, ¿no? Messi que tenía programado incluso partido con Inter Miami para el día sábado ante Monterrey y bueno, claramente tuvo que viajar. Mayor, sí, fuerza mayor. una situación de fuerza mayor. Vamos a estar mencionando también lo que tiene que ver con dos fichajes top para el fútbol argentino. Hablamos de Thiago Almada del lado de River, que ya el sábado se hacía oficial esta llegada. Todos, bueno, lo sabíamos, pero ya el club lo hizo oficial. Y también lo de Ener Valencia, el ecuatoriano que ya estuvo acompañando a Boca incluso en ese partido frente a Vélez y se hizo oficial, se suma a la fila del Vasco Arruabarrena para ver cuándo puede estar entonces a tiempo, ¿no? Dos equipos además, Boca y River, que tienen participación internacional esta semana por Copa Sudamericana, Boca ante Recoleta de Paraguay y River que estará viajando entonces a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe en ese partido que tienen por Copa Sudamericana. También vamos a estar hablando, bueno, de esto, ¿no? De cómo va a estar la participación de ellos a nivel internacional en estos días y de una decisión de UEFA, de CONCACAF y de la Asociación Asiática de Fútbol en intentar analizar también la posibilidad de hacer competencias paralelas a lo que presenta FIFA, esto para garantizar la competencia y el tema del nivel de varios jugadores, más allá de toda la crisis que pase con Gianni Infantino. La UEFA cada semana ha ido entregando algún comunicado, alguna medida que quiere tomar en contra de Gianni Infantino, incluso en días en los que FIFA respaldaba, ¿no? FIFA enviaba un comunicado hablando del respaldo que le daba al mismo Gianni Infantino. Eso salió el fin de semana, una cosa increíble porque es su mismo ente ratificando, por supuesto, su poder. Así que bueno, todo esto va a ir generando alguna noticia. Bien, excelente. Gracias por el resumen. Hoy se celebra el Día de la Pereza. Algo que no lo puedo celebrar. No es algo que no obvio. Puedo con eso. Y los que te conocemos sabemos que no. No, es que si ustedes me vieran, me voy a acostar a la noche cuando termina el día. Parada. Las cantidad de veces que me levanto, vos decís, dale, ya te acostaste. No, me olvidé tal cosa. No, Claro. no, que la luz, que me pasa. No puedo parar. Por ahí descansa tu cuerpo, medio Neo de Matrix. Descansa tu cuerpo, pero tu mente está siempre haciendo algo, Julio. No, cuando descansa, la mente descansa y el cuerpo supongo que también, pero ayer a la noche me levanté 3 veces, por ejemplo. Pero ya te acostás y estás pensando, o no, te acostás No, pensando. ¿sabés lo que soñé? Un proyecto nuevo trabajo, imagínate. ¿En serio? Es un infierno vivir conmigo, sí.
No. Y bueno, y está bien. Bueno, el día de la pereza. Juli. Hoy es el día, pero es el día mundial de la pereza. Uf. Y atención, Hoy no Pauli, trabaja nadie. no la puedes creer, Pau, Me te encanta. mato con esto. Es una fecha originada en 1985 en el municipio de Itagüí, Colombia, en Antioquia. Antioquia. Sí, Antioquia. ¿Antioquia fue el que generó la pereza? Para promover Puede ser. el descanso y protestar contra el estrés de la vida moderna. Nació ahí, Me parece. surgió Pero como da. protesta por la falta de espacios e inversión cultural, funciona como una contraposición al exceso de trabajo y la rutina acelerada. Y estuve buscando... Bien por la gente excusa, de es Itagüí. la excusa para la hiperactividad. Sí. Bien Dejate por de la joder. gente de Itagüí, muy Sí. cerca a Medellín, a Claro. 20 minutos. Pero no es ¿Y vos porque celebrás la pereza? Pero no es por- no, pero Me para- da pereza celebrarlo. No es porque la ciudad sea vaga, sino que la celebración, dice, fue creada en el 85 por el gestor cultural Carlos Montoya, junto con otros artistas y vecinos. La idea original era reivindicar el ocio, el descanso y el uso creativo del tiempo libre, pero también llamar la atención sobre la falta de espacios y apoyo para las actividades culturales de Itagüí. Mirá Mirá. qué bien los colombianos, qué lindo que son. Ay, ¿cómo conseguiste este dato? Pero yo soy así. soy Pero él tiene impredecible. esos datos, claro. ¿Sabés por qué? Bien. Cuando vos vas de las góndolas estas de genéricas en los supermercados, te baja la inspiración. Claro, Te estaba va- buscando. Hay un personaje que no recuerdo cómo se llamaba en Pixar, que era un perezoso, pero no un perezoso el animal, era una persona perezosa o un Ay. personaje perezoso. No sé si en la era del hielo, pero Sí. le, Sí. le digo. El Buscame, perezoso. le digo así a Google, buscame el personaje vago o perezoso de Pixar. Y me tira Flash. No, claramente No, Flash no. no era perezoso. No. Bueno, no me acuerdo, pero había uno. Quiere decir que hay un culto a la pereza en los animados también. Sí, es verdad. Así que bueno, por el derecho a la pereza, todos a trabajar. O sea Sid. que- Sid. Sid, Sí. que es ¿Quién un era? perezoso terrestre torpe, hablador y muy divertido de la saga de la era del hielo. Claro, pero Sid no era un animal perezoso. Viste que perezoso es un tipo de animal. Sí, Me claro. parece que es un perezoso, oso, Sid, Pero ¿eh? sí. Creo que él es un perezoso. Claro, por eso. No es Claro. que el personaje era perezoso, sino que es un Sí, perezoso. es medio como un animalito que fue a Maquena, ponele. Y sale así. No tenías que nombrar. Turulún. La palabra clave y me arruinó la mañana. Ay. ¿Anoche también hubo Maquena? Sí. No, por suerte anoche fue domingo. Bien. Igual hoy a la mañana el kiosco de enfrente hacía de Maquena, porque estaban todos bebiendo a las 4 No. a las 4 de la mañana con 4 grados de temperatura y 2 de sensación térmica. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, mejor que está el vos frío? seguro, ¿eh? ¿Por el arranque? No, porque estás en un... por las en- temperaturas. Exacto, estás en una zona más fría. Sí, en este momento, bueno, el aeropuerto de la ciudad de Esquel está marcando 9.9 bajo cero ¿Viste? en este momento. ¿Eh? No. Es el lugar más frío, la temperatura más baja en este momento del país. 11.2 bajo cero es la sensación térmica más baja, pero esa le corresponde al Calafate en este momento. Así que, pero bueno, en general el país está dentro de una masa de aire frío, porque el lugar más cálido es Orán, en Salta, San Sí. Ramón de la Nueva Orán, 15.2, y está lejos, ahí lejos, picó en punta porque Formosa está en torno a los 10 grados nada más. Así que estamos todos en un acotadito el ranking hoy, un ranking bastante chiquito. Ezequiel, Y bueno, y, ¿está bien que los sí. canales de noticias llamen a esto ola polar? Y podemos decir, tiene una erupción de aire frío. Ola polar es cuando persiste varios días el aire frío que ingresa, y el aire, justamente este aire frío, proviene de zonas polares. Así que Ok. podemos decir que es una ola polar. Sí, una y bocanada la de idea aire es que- polar. Sí, estamos bajo una ola polar, sí, podemos decir eso, sí. Si les gusta ese título está bien, porque A mí no, pero justamente por eso estamos te bajo pregunto. la influencia Está de bien. aire muy frío. Bueno, ¿qué más tenemos para Bueno. hoy? Sí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos temperaturas bajas, justamente. La máxima en la ciudad de Buenos Aires hoy va a rondar unos 12 a 13 grados. Viento que va a predominar del sur en la primera parte, después va a ir rotando del sudeste. Eso sí, va a haber sol, así que más o menos 7:44 minutos cuando salga el sol sobre la ciudad de Buenos Aires. Va a salir con todo su esplendor, lo vamos a ver perfecto y lo vamos a disfrutar esta jornada. Hoy y mañana lo vamos a disfrutar, porque a partir del miércoles, acuérdense, a partir del miércoles vuelven las lluvias y vuelve a estar el cielo cubierto. Así que a disfrutar hoy y mañana el sol, hoy particularmente con cielo prácticamente despejado, porque después poco a poco se va a ir escondiendo y sobre todo a partir del miércoles.
Excelente, gracias Ceci. Cualquier novedad nos conectamos de nuevo. Sí, señor. Hasta luego. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Repasamos algunos de los resultados de esta jornada del fin de semana. El sábado fue derrota de Estudiantes frente a Deportivo Riestra, 2-0. Anthony Alonso y Milton Seri, los dos hombres encargados entonces de anotar. Ese día, un poco más tarde, jugaba Tigre ante River allí en Victoria y Tigre logró una victoria por la mínima. Esto haciendo mucho más enfático el tema de la crisis de River realmente, que aparece último de su zona, el equipo del Chacho Coudet, con modificaciones respecto a lo que había sido el partido anterior, pero de todas maneras sin encontrar el gol. Y el gol de Tigre, de hecho, que se genera a partir de un error en la mitad de la cancha de River, una situación polémica también con un penal no cobrado, una falta sobre Ángel Correa, allí en el área. Y bueno, de esta manera Tigre se quedó con el partido, Ignacio Russo, el hombre que anotaba el único tanto. Y así una nueva derrota para un equipo que tiene que afrontar Copa Sudamericana esta semana, que tiene que viajar a Bogotá para tener su primer compromiso ante Independiente Santa Fe. River intentando un poco más, teniendo la pelota, pero sin poder concretar estas acciones. Boca también jugaba el fin de semana, jugó el sábado ante Vélez. Recuerden que Boca estaba jugando en cancha de Huracán por tema también de localidad, el mal estado de la Bombonera. Bueno, fue empate 1-1. Diego Valdés abría la cuenta para Vélez a los 12 minutos y Santiago Ascasíbar al minuto 39 colocaba entonces la igualdad. Boca que fue superior realmente al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, pero que tampoco se pudo quedar con el partido gracias a una actuación tremenda de Marchiori, del arquero de Vélez, que fue una de las figuras. 9 atajadas para él, sosteniendo entonces el tema de esa igualdad, teniendo en cuenta que Boca también tiene partido de Copa Sudamericana en esta semana. Perdió Independiente por la mínima ante Platense. Guido Mainero, el hombre que anotaba al minuto 65 de partido. Primera victoria entonces para Martín Palermo, que recuerden llegó la semana pasada, se hizo oficial el anuncio para que esté a cargo del Calamar. Bueno, tuvo esta primera victoria y es la segunda derrota consecutiva que tiene Independiente. La anterior había sido ante Vélez. El domingo, el clásico que teníamos, San Lorenzo frente a Huracán. ¿Vieron algo de eso? No, Pau. Un ratito al principio, porque Bien. justo fui a la casa de un amigo y estaba viendo el partido. No, lo vio porque el amigo lo estaba viendo. Claro, Si no, imagínate a obvio. Juanjo lo que le importa. Bueno, Sí. Huracán ganó en condición de visitante 2-0 con la gran figura de Jordi Caicedo, jugador ecuatoriano que marcó 2 golazos, tuvo su doblete al cierre del primer tiempo, minuto 45 más 2 aproximadamente, y al 57 anotaba. Fue expulsado Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo, por 2 situaciones particulares de agresión. Lo tomaron como conducta violenta. Y esto por algo que lo ven como provocación de parte de Jordi Caicedo con la celebración de uno de los goles. Bueno, no le gustó mucho a la gente de San Lorenzo por la frustración y demás, y a partir de allí se iba a ir expulsado entonces Orlando Gil sobre el minuto 62 de partido. Y Huracán, que en los posteos además en redes sociales también fue un poco picante, ¿Por qué? puso una imagen de Jordi Caicedo que decía: el elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, haciendo referencia a que había sido en cancha de su rival, no había sido en la cancha de Huracán, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Ah, ya. no. ¿Pero por qué? Esto haciendo referencia a la cancha de San Lorenzo. Ah, Como Jugaban con ese pensé que era posteo. literal, mirame a mí. No, No, no. jugaban en con ese otra. posteo. Y también pero estaban de verdad en un nivel fuerte. Otro posteo: che, Marito, parece una villa esto. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase del Marginal, de Ay, claro. Diosito Sí. a Mario? Marito era. A Mario Borges. Sí. Sí. Claro, bueno, El hijo, Marito era el hijo de Mario. Diosito. Ah, Diosito. Diosito. Tiene Diosito, que sí, ver Marito con y el Diosito. hermano. ¿Tiene que ver con que la cancha está al lado de la villa? ¿Es por eso? Sí, Bien. o sea, pero posteos en redes. De hecho, la gente, De las mal respuestas gusto de el esos posteos, comentario. Sí, exacto, claro. estaba De muy muy mal incómoda gusto. y Obvio. pedía incluso una disculpa por parte de Pedía Huracán. en el bar. Jordi Caicedo, que sí pidió disculpas si alguien se había sentido mal y se había sentido ofendido, por supuesto, por esta celebración que él hace habitualmente, que todos sus compañeros dijeron, en el tema de celebrar así con las manos detrás de las orejas. Él celebra así los goles
y ya había tenido incluso algunos problemas, ¿no? en otras canchas. Bueno, Defensa y Justicia le ganó a Newell's 2-1. Gimnasia ganó 2-0 ante Barracas. Muy bien por Gimnasia, tercera victoria consecutiva. Está en la parte alta con 9 puntos. Y Argentino Juniors, que es el líder de esta zona, tiene 2 unidades. Le ganó a Racing 2-1 en un partido allí en la Paternal, en el que Racing perdió muy temprano a Maravilla Martínez. Una nueva expulsión entonces para el delantero. El equipo de Voivoda, que ya tiene 2 triunfos, un empate y 2 derrotas en lo que viene siendo este nuevo ciclo para ellos. Preocupante. Racing, que juega también el viernes, tiene partido por el torneo. 7:30 de la mañana. Now. Tengo el título y el local, pero armar el consultorio se me hace imposible. Esta jugada ya la vi. Necesitas el paquete profesional del Ciudad, 100% bonificado. Trae tarjetas, terminal post, caja de ahorro en dólares y chequera. Ahora sí salimos a la cancha. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 al 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Habrá reelección para Milei según los analistas del mercado de capitales. Con la foto de hoy, el mercado espera que hay altísimas probabilidades de que el presidente de la Argentina reelija en 2027. El grupo financiero AdCap, que está presidido por Javier Timerman, que ni siquiera es cercano al partido político gobernante, dice que las probabilidades implícitas en los bonos, según la lectura de sus analistas, es que Javier Milei reelija en 2027. ¿Cuáles son esas probabilidades? El 83%. Ese dato está muy por debajo del margen de cualquier otro candidato opositor, es decir, que le deja poco margen al que se le oponga en este contexto a Javier Milei con la foto de hoy. La expectativa positiva de estos analistas del mercado están basadas en diferentes conceptos, pero están basadas en datos. La primera es lo que vieron las calificadoras de riesgo, S&P, Fitch y Moody's. La segunda es lo que dijo la gerenta jefa del Fondo Monetario cuando vino a la Argentina, Cristalina Georgieva, que le dio un espaldarazo al rumbo económico y dijo que celebra la acumulación de reservas, la disciplina fiscal y la reducción de la inflación. Y por último, los drivers económicos, que los oficiales están dando récords en comercio exterior, actividad y consumo agregado. El mercado, dice el informe, no necesita que la economía sea buena hoy. El mercado lo que dice y necesita es que la economía mejore mañana. Es decir, que el escenario de hoy sea mejor en el futuro. Así funciona el mercado de capitales. El votante probablemente exija más y no vea que la foto de hoy pueda ser mejor mañana. Lo que predice el mercado es que Milei quizás no necesite llegar a 2027 con un nivel mayor de consumo. Pero para la gente es importante. Entonces, ¿cómo se vuelven a unir los dos andariveles entre lo que dicen los analistas financieros en base a lo que están diciendo hoy los bonos y lo que piensa la población o la opinión pública? Lo que no puede pasar es que los principales fundamentos económicos que mira todo el mundo caigan. Estos son que la inflación empeore, que la pobreza empeore, que los salarios no mejoren, que el empleo empeore y que la actividad empiece a caer otra vez. Esto sería imperdonable y esto sería el fin de una posibilidad de reelección. Además, hay otro dato adicional. El mercado espera que así como en 2025 hubo sobredolarización de carteras, en 2027 también lo haya. El problema o la diferencia es que esta vez están preparados, pero que van a estar preparados para una demanda mayor. Según los datos del Banco Central, en 2025 se demandaron 32.000 millones de dólares
de conversión. Es decir, todos aquellos que tenían pesos disponibles para comprar dólares fueron al Banco Central a comprar 32.000 millones de dólares. Hoy se estima que esos 32.000 se van a convertir en 40.000 millones de dólares de piso para el 2027. Si no pasan cosas, si no podrían ser más. El Ministerio de Economía y el Banco Central se están preparando para un escenario de esas características. Pero Luis Caputo dice que hay dólares suficientes para todos. Y sigue insistiendo con el mantra que indica que si en 2024 compraste dólares, perdiste. Si lo hiciste en 2025, perdiste. Y si lo estás haciendo en 2026, también vas a perder. Quiere decir que, según él, si compras dólares para cubrirte en 2027 y Javier Milei y el gobierno reeligen, no vas a tener alternativa que vender los dólares ni bien pasen las elecciones para poder capturar algo de lo que vas a perder durante todo el resto del año si no te quedaste en pesos.
Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Entendés? Soy una ganadora. Bueno, nos metemos ahora en el mundo del fútbol, no necesariamente con algo positivo, por supuesto, porque el fin de semana nos despertábamos con la noticia del fallecimiento de Jorge Messi en horas de la noche del día viernes, con la llegada de Leo también este fin de semana junto a su familia, con Antonella y sus 3 hijos para acompañarlo en este momento y despedirse, ¿no?, de su papá, que murió y falleció a los 68 años después de estar atravesando un cuadro de salud bastante complicado. Se había agravado todo en los últimos días y bueno, se enviaba... Fíjate que no en el parte no Sí. dicen exactamente de qué falleció ni qué enfermedad cursó. Por más que algunos de nosotros tengamos alguna pista, Total. Nadie quiere hablar de la privacidad de todo su padecimiento, que Total. me parece bien. Y otro dato que vos me corregiste y está bien es que yo interpreté que le había llegado a las 10 de la noche del sábado. Claro, él falleció el viernes a la madrugada, o sea, el sábado antes que él llegara. Exacto. Y Messi llegó horas después. Estaba en el sanatorio, en el Sanatorio Centro de Rosario, y bueno, se hacía oficial a través del comunicado. Sí, me dijeron 5 días internado estuvo. 5 días internado, bueno. Y todos sabíamos, ¿no?, de estas complicaciones. Claramente no se tenía quizás tanta noción de estos últimos días que habían sido un poco más grave, ¿no? Y el mundo del fútbol también dándole y enviándole sus condolencias a Leo y a su familia. Allí lo vemos, algunas imágenes en el cementerio El Prado, todo muy privado, se conservó y se intentó, yo no hubiera mandado ¿no?, ni una sola cámara si hubiera sido director de programación de un canal, pero siempre hay alguno. Varios fueron. Ya sé. Yo no hubiera mandado a nadie. A invadir, ¿no? Privacidad. Sabiendo cómo es él con la familia. Total. Respetáselo. Sí, es O momento sea, además hace de una ellos. foto cuando entra al barrio, cuando vuelve, listo. Es un momento de ellos. Es un momento de ellos. Exacto, no podés pertenece estar entre absolutamente los a nadie más. arbustos como se vieron algunas de las imágenes mostrando que él estaba en el cementerio enterrando al padre. Total. No podés hacer eso. Total, Pero bueno. es irrespetuoso. Es Realmente, irrespetuoso es y irrespetuoso. los medios es como que yo no manejo ninguno, pero los medios estamos como de este lado sin pensar en la otra persona. Se cruza, ¿no?, un límite. Todo el tiempo. Y bueno, se tiene este tipo de actitudes que realmente sí, el periodismo lo debería revisar. Mientras esto ocurría acá, el sábado de la noche Inter Miami jugaba su partido del Leagues Cup ante Monterrey. Rodrigo de Paul teniendo minutos, incluso anotando un gol y celebrándolo con la camiseta de Leo debajo de la suya, con esa dedicatoria. Un Lionel Messi que en varios momentos habló acerca de la figura de su padre. Escuchemos una entrevista haciendo referencia a Jorge. Mi viejo laburaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día a la noche. Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. Y yo veía todo el sacrificio que hacía él para que nosotros nunca nos falte de nada, que nunca me faltó de nada, gracias a Dios, gracias a él y todo el esfuerzo. Y bueno, uno va consumiendo y aprendiendo de todo eso. Tuvo una participación pública, o sea, fue visto Jorge por última vez en el mes de marzo, sobre finales de ese mes, acompañando a Leones, a uno de los equipos de otras categorías allí en Rosario, en donde están muy involucrados sus hijos, 2 de sus hijos, y ahí habló, no se le veía mal de salud, esto cerca del 28-29 de marzo. Rafael Nadal fue uno de los que le envió sus condolencias a Leo, dijo: querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando, te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge. Sí. Y varios equipos, además del fútbol argentino, incluso Inter Miami también desplegando banderas y demás. Jorge Messi, autor de la icónica foto de Leo en Barcelona, ¿no? Sí, cuando era chiquitito. Sí, 12, 13 años, cuando estaban llegando, sin saber todo lo que venía por delante, una carrera fantástica. Y bueno, también varios clubes que se fueron sumando, caso Barcelona, River, Boca, etcétera, acompañando a Leo en este momento. Por ahora permanecerá en Rosario algunos días. Vamos a ver cuándo vuelve entonces a los Estados Unidos, ya para integrarse, ¿no?, de nuevo a las actividades y a los entrenamientos de Inter Miami. Ahora vamos a escuchar a las voces de los protagonistas porque tenemos noticias con audios. Martín Tetaz, economista, ex legislador, habló sobre la baja de la inflación y dijo esto.
La causa de que tengas 12% de gente con problemas para pagar es que la gente es más pobre de lo que creía hace un año que iba a ser, porque la inflación se aceleró. La mejor fórmula para resolver el problema de cobrabilidad es que se baje la inflación. Yo te lo firmo acá, te lo aseguro y que quede el tape grabado. Si baja la inflación en los próximos 12 meses en Argentina, va a bajar concomitantemente la tasa de incobrable, va a ser así. Hace unos días los bancos ya estaban haciendo cuentas de que la baja de la tasa de morosidad o de incobrabilidad de sus clientes iba a llegar a niveles normales en el primer trimestre de 2027. ¿Por qué? Porque hacen algo que se llama write-off, que es sacar los incobrables de la lista, limpiar esa hoja de balance y luego quedan los que están refinanciando sus créditos. Por lo que si una de las dos partes de la cuenta, de la ecuación, en esa división se mueve, es decir, quedan fijos los deudores, pero el crédito no se achica o se achica, entonces o hay más deudores o si crece el crédito también hay menos. Eso tiene que ver con la división que se hace entre la cantidad de crédito disponible y los que tienen hoy crédito tomado que están pagando con dificultad. Leonardo Chialba, que es analista financiero, habló sobre la falta de previsibilidad del peso, por eso hay que prestarle atención al UVA como referencia cuando uno se endeuda, sobre todo de largo plazo. Bueno, lo que yo digo es que la Argentina no tiene moneda y Chile lo resolvió con las UEFs muy fácil y hoy para mí es el gran problema que seguimos teniendo y es lógico, ¿no? Porque en promedio, y el profe que me corrija, pero una economía que sale de una hiper tarda entre 4 y 8 y 10 años en volver a recrear la confianza en su propia moneda, ¿no? Con lo cual, si vos a la misma persona, empresario, ¿no? Argentino, le decís, ¿necesitas financiamiento? Sí, necesito capital de trabajo, bla, 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 bla. Bueno, ¿a qué tasa tomarías un préstamo a 24 meses? Bueno, más o menos te responde entre 15 a 20% en pesos. Hagámoslo al revés. Tenés un excedente de pesos y tenés que colocarlo a 24 meses. ¿A qué tasa lo colocarías? Primera respuesta es a ninguna. No, bueno, decime alguna tasa. Bueno, qué sé yo, al 50, al 70% anual. Lógico. Quiere decir que el Bid-Offer están tan lejos que eso significa que no hay moneda. Cuando yo eso lo traduzco al UVA, esa discusión se reduce a 5 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales. Claro, tenés que hacer un plazo fijo a 2 años. Bueno, dame UVA más 5. Y el tipo que se va a endeudar te puede llegar a decir, bueno, mirá, me endeudo a UVA, ahora los créditos hipotecarios, UVA más 7,5, más 8. Bueno, eso significa que el UVA actúa, digamos, como una moneda. Facundo Gómez Minujín, el CEO del JP Morgan Argentina, dijo que el año que viene es un año en el que probablemente veamos una reactivación de las inversiones, pero también una dolarización de las carteras. Él es uno de los que está convencido que probablemente haya una reelección, pero todavía no tenemos la información suficiente como para poder conocer el escenario. El año que viene, lamentablemente, es un año que se va a perder bastante en la elección. Pero yo creo que una vez que el inversor vea que este es el rumbo de Argentina y que el péndulo no se fue al otro extremo del reloj y que efectivamente quedamos más o menos con la misma orientación de tener superávit fiscal, de seguir combatiendo la inflación, de seguir buscando generar reglas del juego que se permanezcan en el tiempo, yo creo que los inversores se van a literalmente a tirar de cabeza en la Argentina. Porque hoy están todos, los que están entrando son los más que conocen más la Argentina, que son los locales, los que ya tienen mucha inversión en la Argentina, que ya saben cómo ya están acá expuestos, digamos, de alguna forma, los de afuera, que por motivos muy puntuales ven una oportunidad fantástica. Pero todos los que están, digamos, en el límite de rendimientos, digamos, normales, dicen, voy a esperar, ¿no? Entonces sí, aquellos que dicen, mirá, tengo que sí o sí entrar ahora porque sale en la licitación de esta concesión y no hay otra alternativa, bueno, van a entrar. Pero todos los que están todavía ahí, que no los, digamos, que no, nadie los apura, están esperando a ver qué pasa. Pero yo creo que si Argentina realmente mantiene este rumbo, va a ser otro país. La expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien reformó la última Carta Orgánica en 2012, dio una entrevista el viernes en un canal de streaming y dijo que quizás se pasaron un poco con la emisión. La emisión monetaria, efectivamente, en determinadas circunstancias donde no hay demanda de dinero porque somos un país monetario y parte de ese excedente se dolariza, o porque está generando un crecimiento económico que no se condice con equilibrio externo de bienes, fundamentalmente de bienes, ahí sí que tiene que haber límites, claro que tiene que haber límites. ¿Se pasaron un poco en algunos gobiernos peronistas con la emisión? Que nos hayamos pasado, puede ser que no nos pasado, en eso no soy hipócrita. Creo que lo que hay que ser, yo soy quizás más crítica acerca del manejo del gasto y de que, como la verdad es que tendremos que revisar cuáles son las prioridades del gasto, ¿sí?
Y también creo que hay que converger hacia el equilibrio fiscal, pero que no necesariamente, como hace este gobierno, reprimiendo el gasto público en inversión, en transferencias a las provincias, en jubilaciones, en masa salarial, sino mejorando los ingresos. El analista financiero, económico y especialista en energía, Fernando Heredia, habló sobre la situación de San Juan en materia de minería, sobre la gran exportación que está haciendo esa provincia y las regalías que está cobrando, y puso de ejemplo La Rioja, que es la provincia lindera, que hoy quiere morder de esos proyectos a pesar de no haber adherido al RIGI. Sí, Vicuña, que es un proyecto que queda en el norte de San Juan, muy cerquita del límite con La Rioja. La Rioja empezó a querer morder ahí, ¿no? Entonces, primero decía, no, San Juan nos tiene que dar algo a nosotros, porque empezaba a buscar excusas, es una tierra que en realidad está en discusión, eso antes pertenecía a La Rioja. Después fueron por el lado del camino, porque para llegar hasta Vicuña, hoy en el camino actual tenés que pasar una parte por La Rioja, es un camino de tierra, de ripio. La empresa está construyendo uno nuevo solamente por San Juan, pero mientras tanto depende de ese camino. Entonces quisieron, lo bloquearon el camino, dijeron acá no pasa nadie, hasta que no se sienten conmigo. Santiago Migone, ex subsecretario de Economía, habló sobre las exportaciones. Sabemos que en los últimos registros tenemos exportaciones récord en la Argentina. Antes que cualquier nivel, lo más importante son los saltos y cómo se dan. Un salto cambiario, abrupto, siempre termina impactando negativamente la actividad. La historia argentina demuestra que eso sí o sí nunca pasó lo contrario. La pregunta es si un nivel de llegamos ordenadamente, por decir algo, como dijo el vocero, ordenadamente a un tipo de cambio más alto, hay un montón de factores y tiene un montón de contras. Lo primero es que te encarece los bienes, o sea, eso te impacta en la inflación y te puede llegar a frenar un pequeñísimo crecimiento que estás teniendo del salario real si es que lo estás teniendo. Entonces, ¿puede llegar a impactar un poco más en las exportaciones o frenarte importaciones para compensar actividad? Sí, pero si uno mira lo que está pasando con la dinámica del comercio exterior, las exportaciones están volando en un montón de sectores, incluso fuera de los sectores de minería y oil and gas, que se abre un montón. Creo que la Fundación Mediterránea publicó el otro día un estudio que hablaba de que 20 de 28 subsectores estaban creciendo todos en exportaciones y con récord. Con lo cual tampoco es que parecería que necesitas un tipo de cambio más alto para generar más exportaciones, y a su vez las importaciones vienen cayendo este año. Santiago Bausil, el presidente del Banco Central, no da entrevistas habitualmente, pero esta vez estuvo en la TV pública después de la conferencia de prensa y dice que observan grandes diferencias entre la tasa activa y pasiva de los créditos. El encaje es una herramienta del Banco Central que tiene que ver con preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es una herramienta de administración de liquidez. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas posibles y usar la herramienta que corresponde según el problema que queremos atacar. Lo que nosotros observamos es una diferencia muy grande entre la tasa activa y la tasa pasiva. O sea, la tasa que te pagan en un depósito y la tasa a la cual le cobran. La diferencia entre esas dos tasas no está dada solamente por los encajes. Hay un montón de elementos. Impuestos, por ejemplo. Impuestos es uno en Argentina ridículamente súper relevante. Venimos de una época donde los encajes estaban artificialmente bajos. Eran un mecanismo de subsidio. Eran un mecanismo de compensación a los bancos para que empujen producto que no era producto de mercado. Cada vez que vos veías un techo a la tasa de interés, el préstamo obligado a las pymes o a algún sector de la economía, el monto de préstamos que hay que darle a alguien, una tasa mínima de plazo fijo, tasa máxima de tarjeta de crédito, estaban todas. Cada una de esas tenía como contrapartida un subsidio. Ese subsidio estaba financiado con emisión monetaria. Por último, Andrés Malamud, que estuvo en la Argentina, el analista político, dijo que el gran problema de que haya un crecimiento es que no llega a los bolsillos. Puede producir esa reconexión entre el crecimiento económico y la prosperidad, o el sentimiento de prosperidad, que todavía no se siente. Pero esa es una de las novedades en la Argentina de hoy. Habitualmente cuando había crecimiento, había prosperidad. El crecimiento llegaba a los bolsillos, la macro y la micro. Hoy no está pasando. La esperanza del gobierno es que sea todavía, que el año que viene se note. Y hace mucho que Argentina no tiene 3 años seguidos de crecimiento. Lo que está pasando es que la economía sobre la que crecemos ahora, la estructura productiva, es diferente de la anterior, genera menos empleo. Y esto pasa en todo el mundo. La industria genera menos empleo que antes. En Argentina, en Estados Unidos y en China. Así que esto que nos está pasando es lo que le está pasando a todos. La diferencia es que nosotros partimos de más abajo. No somos un país desarrollado, no tenemos colchón. Y por eso sufrimos más la reconversión económica. 7:55 de la mañana.
Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Hola, soy el DT de tus finanzas del Ciudad. Si ya colgaste los botines, tenemos una cuenta jubilación pensada para vos, con atención personalizada en todas nuestras sucursales, adelanto de sueldo y descuentos en farmacia y súper todos los días. Trae tu jubilación al Ciudad. Acá siempre sos titular. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las comisiones, condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 del 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. Me sumo. Juli, ¿cómo estamos? Buenos días. Una mañana divina, bellísima, pero muy fría. Sí. Ola polar. Sí. Poner el título que hace frío. Hoy el denominador común es el frío en la ciudad de Buenos Aires, 4 grados 3 décimas aquí en la ciudad, sensación térmica 2 grados 9 décimas, como decía Ezequiel, temperaturas bajo cero en buena parte del país. Total. Definitivamente hay ese no sé qué del invierno que hoy nos invade, pero como está tan lindo el día, como está despejado, soleado, etcétera, todo eso, intuyo, se va a ir morigerando, Paulita, así que Bueno, definitivamente vas a tener una mejor tarde que mañana, si Ojalá. querés. Esa Paula sería la dice, definición. bueno, ojalá. Sí, ojalá. No, Sí. el frío Va que bajando tengo, el tono. chicos, es terrible. Sí. Pero No, bueno, pero- es cierto que el sol ayuda. Siempre. Menos mal, Paula. Sí. De hecho, ayer hacía frío, pero el día acompañó, por ejemplo. Sí, fue un muy lindo sí, domingo fue un en la lindo ciudad de domingo. Buenos Aires. Hola, Juanjo, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Hiciste va? actividades al aire libre? ¿Lo llevaste a Bruno a algún lugar? Ayer lo llevé fui a la casa de un amigo en Villa Devoto y lo llevé a la plaza, que había una feria re linda. La feria de compramos Devoto, la sí. feria de Devoto era de comida ayer, porque siempre hacen distintas actividades. Claro, muy bien. Que compré alfajores de maicena con harina integral y dulce de leche de almendra. ¿En serio? ¿Qué tal? Le di a mi hijo, me dijo, no tiene gusto a nada. Claro. Y Bueno, tenía para razón. acá. Y le di Pero liquidamos acá al aire. cartón tarugado medio dulzón. A mí me encantó. Y un alfajor sano. Sí. Es como. Se supone. Ya una vez me pasó, fui a una dietética, le digo al chico, este es dulce de leche, pero compré dulce de leche sin azúcar, obvio. Le digo, ¿este es dulce de leche? Y me dice, sí, me lo vende, un pibe joven. Al rato me dice, le digo, pero le Pero pregunté, ¿es me dulce dice, de leche? flaco, así, me dice, flaco, no es el colonial me Sí. nombró la marca. No me busques, sí. No, es claro. el colonial. No, no es el dulce de leche que vos conocés tal vez, pero ¿Qué querés? prepará lo que es bueno. Que no tenga azúcar probalo. y está bueno. Bueno, Está bien. pero así que compré y compré un budín de arándanos y banana. Yo no vi nada hoy acá, ¿eh? No traje nada, es verdad. Ah, sí. Y Budín de arándanos y banana. Linda combinación eso. Todo muy, pero lindo, voy a decir, Casero. hipón, bien Sí. casero así, que lo Muy cortás y Hipón, la me banana gusta. está Escúchame, babeada, así una banana que la tenían un tiempito y la usás para un postre. Escúchame, mucha gente en la plaza de Villa Muchísimas Devoto. personas, Está muchísimas muy lindo, personas. viste que Sí. ha quedado muy bonito, han hecho un circuito gastronómico Súper muy, lindo. muy apropiado, muy lindo. Sí. Y mi hijo y la amiga, pues mi amigo tiene la hija ya de va con la de amiguita. Bruno, sí, le dice. Perdón, ya va con amiguita, le sí, llaman. Vamos al Amiguita. Vamos al carrusel, dice Claro. mi. Pues tengo un hijo guatemalteco yo. Vamos al carrusel. Y lo llevaste al carrusel. Yo le Digo, entiendo, yo puedo hablar con claro, Bruno. claro. Yo podría hablar Hablan con el Bruno. mismo idioma ustedes. Claro, carrusel. una calecita, Carrusel, flaco, pero no. vení acá. Está bien, pero y fue. Fuimos Le diste el gusto. al carrusel, Muy bien. saqué 4 tickets para que den Sí. 2 vueltas cada uno, un amarrete, te 2 pidieron vueltas más, cada uno. te No. pidieron más. Y ganó la sortija Bruno un par de veces, así que después la nena se fue enojada, qué sé yo, cosas ¿Qué pasan? que pasan. Está bien, tuviste que dar explicaciones. Hacer y nada. explicaciones. Ok, Así perfecto. que, Bueno, pero no, lindo. no te voy a preguntar mucho más. Hermosa Vamos a tarde. la historia Sigamos, porque porque- Cuento a esta yo, altura cuento. estamos. Después estoy te dice, como- después de ahí fuimos a... Sí, sí. No, Y sigue para- grabando, Yo y cuento, sigue grabando. yo cuento, Sigue, yo sigue. cuento. Sigue grabando las cosas. Bueno, por supuesto que hay hondo pesar en el mundo del fútbol por la muerte de Jorge Messi, se dio el sábado, ayer fue la despedida, qué imagen la de Messi, ¿no? Como contabas vos, Sí. Paula, en la soledad de Rosario, con las manos en el bolsillo, como diciendo, bueno, hay una parte de mí que también se va, que es lo Qué que nos terrible. sucede cuando un padre se nos muere, es una parte de nosotros que se va.
Ese es el momento. Todo el mundo va a despedir a alguien. Nosotros, los que lo vivenciamos, en ese momento es una parte nuestra la que se está yendo, no es otro. Somos nosotros también. Y yo creo que Leo está sintiendo un poco eso. Que lo sintió en la Copa del Mundo porque ya estaba a su estado avanzado de batalla contra el cáncer y estaba avanzado en cuanto a su nivel de preocupación, a tal punto que efectivamente no estuvo en la Copa del Mundo. Jorge era un misterio. Conocen el episodio de harto comentado de esa muerte que nunca ocurrió hace un tiempito atrás, pero finalmente llegó. El estado era delicado, el cuadro era delicado, y la verdad es que Messi se fue a Rosario a acompañar los últimos tiempos. Esto es lo que cuentan muchos, más allá de ordenar sus cosas y demás. Así que es una foto, una postal del fin de semana que naturalmente uno no debe pasar por alto, más allá de todos los otros temas que tenemos miles en el mundo del fútbol, que ya los has comentado, y en un ratito nos vamos a volver a adentrar con capítulos que van a ser muy importantes esta semana, porque se reanuda la Copa Libertadores, se reanuda la Copa Sudamericana, así que hay máximas expectativas con la crisis en River, con la situación que está atravesando inclusive el fútbol argentino en términos generales, con los debates y las discusiones respecto al VAR y todas estas cuestiones, y también lo que tiene que ver con los recambios en medio de un campeonato que es hiper exigente, porque en 3-4 partidos parecen definirse las cosas, digamos, ¿no? Con la que sucedió efectivamente en Huracán y San Lorenzo ayer, que subsumió al Ciclón en una verdadera crisis. Globo por las nubes, dice Crónica como título central de etapa, provoca alegrías jugando con la provocación de Jordi Caicedo. Dice Crónica también en un apartado, Popular habla de el globo le dejó un incendio al Ciclón, me parece una frase muy apropiada, cantaron por el que se vayan todos, en una situación bastante compleja la de muy San Lorenzo. La gente de San Lorenzo. Y bueno, porque viene de crisis tras crisis, hoy está en un interinato, así denominado hasta diciembre del año próximo, donde están intentando hacer casi malabares con las cuentas públicas que le dejaron a un club que ya tiene vendido la mayoría de los contratos y por lo tanto no tiene mucho por recaudar por delante. La verdad que una situación muy compleja. Bueno, pero más allá de todo eso, hoy tenemos en el mundo que Irán afirmó que va a seguir el bloqueo del estrecho de Hormuz hasta un acuerdo con los Estados Unidos. Por lo tanto, la situación está bastante más compleja y Trump ha dejado traslucir, cuenta el Wall Street Journal, a los propios, que estaría dispuesto a que haya una presión económica y que no sea él el que termine el conflicto, como corriéndose. Mientras tanto, Irán ha condicionado este relacionamiento con Estados Unidos a que se cumplan todos los objetivos que ellos pretenden. Inclusive Netanyahu, el primer ministro israelí, ha rechazado el plan de paz para Gaza, respaldado por los Estados Unidos de unos básicamente 15 puntos, marcando una inusual divergencia pública con el presidente Donald Trump. O sea que Netanyahu se plantó frente a ese acuerdo de desarme que incluía la retirada de Hamas de la franja de Gaza y la falta de avanzada y ataques por parte israelíes. Con lo cual estamos, no digo en foca cero, pero se le parece bastante. Hamas reafirmó apoyo al plan de Trump para Gaza a pesar de la postura de Netanyahu. Evidentemente a Hamas le sirve mucho más que a Israel. Eso es lo que siente Israel, que además el plan de desarme no se va a cumplimentar y además la revisión de su política nuclear, la de Irán, parecería a Netanyahu dejarlo en segundo plano si es que finalmente cesan la avanzada contra el traspaso de buques por parte del estrecho de Hormuz de la propia Irán para con todo el comercio internacional, que tiene un impacto enorme en el mundo económico. O sea que Trump parece que está tratando de contrarreloj, contra las cuerdas, de decir basta, hasta acá llegué, no hay más. Porque probablemente sea una guerra a la cual nadie lo convocó. Y efectivamente entró solo, sin una política de salida, que es lo que hemos hablado siempre. Bueno, mientras tanto, volvieron los bombardeos a Kiev, en Ucrania, esta misma madrugada, y se especula con un ataque masivo por parte de Rusia, que además tendría el cobijo de Corea del Norte, un tema, yo diría, no menor, porque en esa alianza con Kim Jong-un por parte de Putin podría todo ser un poco más complejo, incluso para Ucrania, pero también para Europa. Mientras tanto, Cuba se está preparando para cortes de energía masivos en todo el país, se enfrenta ante una jornada de déficit eléctrico significativo, una vez más, en este arranque de semanas, y en China tenemos un millón de evacuados ante la llegada del tifón Dolphin. Más de 1 millón
incluyendo la capital financiera Shanghái, han tenido que dejar sus casas debido al arribo de este tifón, un fenómeno meteorológico el más intenso que ha golpeado el país este año y que tocó tierras con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Imagínense que estamos frente a la perspectiva de temporales con 80, 90, 100 kilómetros en la Argentina, 120 ya son relativamente devastadores, imagínense 150. Hay muy fuertes lluvias, interrupciones en el transporte. Solo en Shanghái, cerca de 1000 vuelos fueron cancelados en el día de hoy. Mientras que atracciones turísticas como parte de Disneyland o Legoland permanecen cerradas, varias plataformas de observación en el Ban de Shanghái también suspendieron sus actividades. Es una tormenta tropical, pero mantienen las advertencias por lluvias torrenciales, el Dolphin, inundaciones severas, riesgos de deslizamientos de tierra hasta por lo pronto el miércoles. Así que efectivamente en algunas provincias están esperando lluvias de hasta 500 milímetros. 500 milímetros en 2 días, lo cual puede generar una situación naturalmente de extrema tensión hídrica que podría producir situaciones dantescas y probablemente un tendal de víctimas que obviamente China quiere evitar con el comité de crisis que ha armado y demás. Así que bueno, esto es un poco el mundo. Habló el hijo de Joe Biden, mientras tanto, el fin de semana, y confirmó la preocupación a propósito de revelar que el cáncer hizo metástasis, el de Biden, que entiendo que es un cáncer de próstata, ¿no? Sí, empezó siendo de próstata. O empezó siendo de próstata. Y después empezó a tener de otros tipos. Claro, correcto. Pero en cualquiera de los casos estamos frente a una situación que ya en el poder se hablaba y mucho de Biden, que le impidió ir por la reelección en medio de una campaña ya lanzada, en una situación anómala para el Partido Demócrata, donde perdió mucho tiempo y donde Kamala Harris nunca pudo reemplazar todo lo que Biden podría haber implicado en la reelección o en el intento de volver por parte de Donald Trump, que ganó de una manera aplastante aquella elección hace 2 años. Bueno, estamos acá con lo nuestro mientras tanto, ¿no? Porque hablamos del tifón en China, porque nos damos cuenta de todo lo que son las temperaturas tropicales que han atravesado incluso Centroamérica, pero acá estamos con el frío, con la intensa nevada y con los cortes en los pasos fronterizos de la zona de la cordillera, tanto en Mendoza como en la provincia de Neuquén. No solo el Cristo Redentor, que mantiene suspendido el tránsito por las nevadas y los fuertes vientos en la alta montaña, en Mendoza, sino también el Pino Achado, entre otros, que están cerrados a la espera de que efectivamente las condiciones mejoren, pero ya hay por caso 1.581 camiones que están varados solo en el Pino Achado intentando cruzar. Hay algunos que llevan 4, 5 y hasta 6 días. No solo eso es un sobrecosto, sino que además las condiciones son definitivamente muy complejas. Es un viento blanco que está afectando mucho la circulación en la zona de la cordillera. Estoy viendo imágenes impactantes, por caso en la pantalla de La Nación a esta hora, respecto a todo ese tendal de camiones que está apostado en las zonas para poder cruzar y que no están pudiendo hacerlo. Un estacionamiento a cielo abierto. Sí, enorme, con toda nieve en los... Terrible. ¿No? En los techos de los camiones. Esto pasa, creo que desde hace décadas, no sé cómo se soluciona, pero... Sí. Siempre. Es histórico que cada vez que nieva fuerte queden varados los camiones. Sí, correcto, porque la transitabilidad es muy compleja. Vos pensás lo que pasa con el corte total de la ruta 222 en Las Leñas. Es por el hielo en la calzada, un accidente múltiple que se dio en el día de ayer hacia Los Molles. Con la formación de hielo solamente en la calzada, imagínate. Creo que en países desarrollados con este nivel de temperaturas tienen túneles, pero bueno, Chile y Argentina no deben tener. Están haciendo el proyecto, yo no sé en qué quedó el túnel transatlántico, así lo llaman. El que había licitado Urnequian. Yo creo que Urnequian era el que lo había licitado, correcto. Y eso se supone que le va a dar una viabilidad que no tiene para incluso todo lo que va a ser la extracción minera de este lado de la cordillera, en San Juan, en Mendoza, y que podría tener por el Pacífico, o sea, por Chile, la salida de su exportación. Claro, con lo cual será clave que eso pueda desarrollar. Incluso había un tren ahí que estaba licitándose, que no sé en qué habrá quedado, porque sería otra de las vías, ¿no? Argentina no tiene acuerdo con el ASEAN, que es todo el acuerdo del bloque comercial que va del Pacífico hacia el otro extremo del continente o del mapa, justamente porque no tenés cómo cruzar. Lo que hace Chile por el Pacífico, Argentina tendría que hacerlo atravesando Malvinas, atravesando la Antártida. Pegando un rulo, una vuelta, digamos, para ponerlo en términos o cruzando por un puerto chileno. Si hacemos este túnel, por ahí lo podrías hacer más rápido. Esa es la perspectiva y esa es la idea. Le estarías dando una salida por el Pacífico a los productos argentinos y Chile podría aprovechar a la inversa la salida por el Atlántico de sus propios productos. Bueno, en cualquiera de los casos, más allá de todo esto, las distribuidoras de gas han restringido la venta de GNC en las estaciones de servicio que tienen contratos
interrumpibles. Y ayer se vio muy fuerte en La Plata, por ejemplo, también en algunas estaciones de Mar del Plata. La ciudad, recuerden que la inmensa mayoría de las estaciones de GNC, más del 95%, tienen contratos ininterrumpibles. Con lo cual, efectivamente, por más que se dé la orden de privilegiar y preservar el consumo hogareño e industrial, el impacto naturalmente no llega porque no pueden cortarlo. Entonces vos seguís teniendo la venta de GNC. No ocurre esto en La Plata, que tiene al revés, 90% de las estaciones de GNC con contratos interrumpibles, o en Mar del Plata, que hay un tercio de las estaciones de servicio que también tienen contrato interrumpible, y en algunos otros lugares del país. Bueno, más allá de eso, en Bariloche hay mucha expectativa porque van a haber muchos más vuelos, y mientras la nieve abunda, esperan la llegada de 55.000 brasileños, solo en Bariloche, con una temporada que esperan que sea muy buena. Las Leñas está teniendo una buena temporada. También Cerro Bayo, también otros cerros alternativos de la Patagonia, Chapelcos, naturalmente, en San Martín de los Andes. Son algunos de los tantos elementos que tiene esta contradicción entre la nieve intensa, que genera múltiples problemas, o la ola de frío polar, que tiene sus consecuencias, y la temporada turística, para lo cual la intensa nevada es casi indispensable en los esquiadores, pero no solo los esquiadores. Bueno, ¿qué estamos viendo después en el resto de los temas, finalmente, de la Argentina en esta semana intensa que vamos a atravesar, con múltiples indicadores que vamos a conocer y con múltiples decisiones políticas que probablemente tengan consecuencia en el corto y mediano plazo, ya a las 8:14 en la República Argentina? 1,9 de sensación térmica, Juan. Ya hace frío, de vuelta, hace frío, sí, está fue bajando, estábamos en 3. Exactamente. De sensación, estábamos en 4,8 y bajó a 3 de sensación térmica, ahora hoy 1,9. Hay menos, a esta hora, menos sensación térmica que a las 7:30. Exacto, y a las 6 ni te digo, había más temperatura que ahora. Bueno, o sea que estamos acumulando frío. A medida que pasamos el día, acumulamos frío, pero también salió el sol, eso lo debe matizar, estando el sol. Estamos con Paula acá los dos, ahora nos ponemos una mecedora a jugar a la escoba del 15. Chicos, ustedes deberían sentarse de este dos lado, personas yo grandes. se los expliqué. Sí, bueno, ¿qué tenemos esta semana? Primero, múltiples indicadores, entre los cuales está el dato de inflación el jueves, 14. Así es. Que no es menor, después de lo que fue el salto de inflación de la ciudad de Buenos Aires hasta el 2,9 mensual de julio, que a muchos los sorprendió. Hay un alto componente de estacionalidad por las vacaciones de invierno, el producto recreativo, hoteles, restaurantes que hacía tiempo no ajustaban, encontraron en julio la manera de hacerlo, más con el clima mundialista y demás. De todas maneras, medidas por servicios con una canasta como la del 2017-2018, que finalmente nunca se aplicó por parte del gobierno, pese al compromiso con el fondo del año pasado y la salida de la baña que terminó consumándose en el arranque de este año, probablemente la inflación daría un poquito más, alguna décima adicional. No grande, pero la verdad es que habría una diferencia. Y eso se nota en la ciudad, donde la ponderación de la canasta de servicios es mayor que a nivel nacional, donde pesan mucho más alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, de hecho, creció 1,9 en la ciudad. Casi en línea con la mayoría de los pronósticos que hablan de una inflación cercana al 2% a nivel país. Que veremos si se rubrica o no, si está en el 1,8, en el 2,1, en el 1,6, en el 1,9. Todo eso va a ser materia de discusión a partir del jueves a las 4 de la tarde. Ahora, más allá de eso, tenemos el miércoles un paro de docentes universitarios, tenemos un acompañamiento del complejo científico-tecnológico con una movilización en el Polo de la Ciencia a las 4 de la tarde. Tenemos además en perspectiva varias reuniones de mesa política por parte del gobierno para retomar agenda, iniciativa, básicamente ahora desde diputados, ya no desde el Senado, y allí efectivamente el oficialismo va a buscar retomar dos leyes que son importantes, básicamente inocencia fiscal, la nueva ley de inocencia fiscal que permite que los grandes contribuyentes también puedan entrar, y los cambios de lo que tiene que ver con el Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central. Más allá de lo que ha pasado en el Senado, también hay mucha especulación respecto a algunos proyectos que están pendientes en el Senado. Por ejemplo, Zona Fría, que aparentemente lo han frenado los gobernadores aliados, que han dicho, bueno, no hay clima, no hay contexto, no volvamos a tropezar con la misma piedra como ocurrió en la ley de tierras, y frente a una ola de polar, frente a una restricción en los gastos de las personas, frente a un impacto en el aumento de tarifas que carcome el bolsillo y el poder de compra de muchos ciudadanos, aumentar, a propósito de reducir subsidios, la tarifa de gas en un invierno que es bastante complejo. Con lo cual yo creo que eso queda pendiente. Hay que ver si el gobierno focaliza entonces en lo que más apetito le ha dado en los últimos 3 meses, lo que más ansiedad le ha generado, lo que más lo ha ocupado, que tiene que ver con la suspensión de mínima / eliminación de las PASO. Porque creen que es un instrumento clave para todo lo que el oficialismo dice desde hace un tiempo y ha puesto la mirada allí, generando también una contraindicación para el gobierno, que es que si todo lo importante va a pasar el día después de la reelección, bueno, ¿qué hacemos hasta la reelección? Nos quedamos
expectantes, miramos, de sencillar hasta que aclare, dirían en el campo, que eso suceda. Ahora son largos 14 meses hasta esa elección. Y por lo tanto, casi 5 trimestres donde la economía puede resentirse, donde las expectativas pueden ser no tan favorables. Y en un gobierno que depende tanto de expectativas y de confianza, como la economía habitualmente ocurre, todo puede ser un poco más complejo. Bueno, lo cierto es que esa yo creo que es la agenda central de Santilli, de Carina Milei. Carina Milei hoy tiene 2 encuentros para reactivar el armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Serán aquí en la ciudad, probablemente con una sede en Capital Federal de la Libertad Avanza que sea la sede de la provincia de Buenos Aires. Un dato curioso, pero dicen que es más práctico para todos, para los encuentros, las reuniones, para todo lo que tiene que ser esa dinámica que va a probablemente conllevar y absorber más tiempo y más energía por parte del gobierno en los próximos meses. Bueno, mientras tanto todo esto ocurre, las internas siguen en el gobierno. Hay un repliegue de las fuerzas del cielo de la cuestión narrativa, hay menos efusividad. Se tuiteó y mucho por un acuerdo que se hizo entre el FBI y la CIDE, por parte de Santiago Caputo, el Gordán, etcétera, que prácticamente no tienen opiniones sobre otros temas. Ya no hay una defensa en redes como ocurría del propio presidente, que además ha quedado expuesto él en las explicaciones del propio gobierno, de su gobierno. Ciertamente, como decía Jorge Liotti en La Nación ayer, con un problema que están observando muchos, de un presidente que ha profundizado su aislamiento en la dinámica diaria de la gestión a partir de la salida de Adorni, porque ha sorprendido mucho a sus interlocutores en el propio gobierno, e incluso admiten algo de esto. Muy recostado con los propios en Olivos, más preocupado por la agenda internacional que local, no intervino en temas muy delicados, como fue el paro de los prácticos, que ustedes saben duró casi una semana, hasta que Carina Milei corrió a Sturzenegger, se puso a negociar, dio de baja el decreto, y en consecuencia estableció reglas de juego a partir de las cuales gestar finalmente hacia adelante la dinámica de la toma de decisiones en el gobierno. Incluso Carina Milei dijo, hasta que la mesa política no revise los proyectos no vamos a enviar más iniciativas al Congreso, casi apuntándole de manera directa a Sturzenegger, que con el presidente en Olivos habían pergeñado una hoja de ruta de profundas reformas, como dijo el presidente. Habló de un paquete de reformas por mes con 10 leyes cada uno en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. Lo que estamos viendo es una dinámica bastante bien distinta, digamos, a esa impronta que además Santiago Caputo la quiere como narrativa de gobierno. Dice, las reformas son la campaña son las reformas. El problema es que el gobierno está encontrando obstáculos en el tejido de acuerdos indispensables para que las reformas se produzcan. Dice Jorge Liotti ayer, se retrajo en el mundo de Olivos, de los viajes, de la teoría económica, y no hay registro de que haya intervenido en la crisis de los prácticos, como tampoco en el debate por la ley de tierras. Su entorno se angostó mucho y se volvió más impermeable al intercambio de ideas. Esa ausencia de una conducción clara en el gobierno deriva muchas veces en un proceso de toma de decisiones inconcluso, contradictorio e inconsulto. Yo creo que dio en el clavo a propósito de lo que el Círculo Rojo viene observando y muchos actores económicos empiezan a observar y mirar de manera más detenida. En el medio un internismo que crece con compartimentos estancos en la propia gestión y una dinámica política que ya no es tan favorable al gobierno como lo era hace 4 o 5 meses pre-capítulo Adorni, tras la victoria electoral del 26 de octubre que a muchos sorprendió del año pasado. Bueno, más allá de todo eso, después aparecen algunos indicadores como los de CAME, que muestran una caída interanual del 3,8% en el consumo, 2,1% respecto a en julio, y una baja, por lo tanto, acumulada del 2,7%, con la mayoría de los rubros a la baja, salvo consumo electrónico. Bueno, un cruce con Marcos Galperín. Marcos Galperín sale al cruce de estos datos, que reflejan una nueva baja en julio, después del repunte en junio que había sido tras 13 meses de caída del 0,9% respecto al mes de mayo. Bueno, más allá de todo eso, definitivamente hay una situación con el consumo. Dice esta mañana en tapa BAE que el consumo cayó por segundo mes, acumula una contracción del 5,5%. La debilidad de la industria y de la construcción, generadores de empleo, limita por consecuencia la recuperación. Si a eso le agregamos que hay un crédito que está afectado fruto de la alta morosidad, estamos en un contexto un poco más complejo. Bueno, más allá de eso, después tenemos otras cuestiones, mucho en el camino judicial, mucho en el camino judicial de una semana que va a tener muchos temas, por cierto, en términos judiciales, pero como elemento central está el pedido de la justicia que revela ayer La Nación cuando pone en tapa lo del vacunatorio VIP
y esta idea de que la justicia está pidiendo finalmente indagar a Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde, Horacio Berbisky y otras 30 personas que se saltearon la fila, diría Alberto Fernández, que se vacunaron antes de tiempo y por decisión del gobierno. Básicamente Ginés. Recuerden Berbisky la frase diciéndole a Ginés, lo llamé a mi amigo Ginés, le conté mi preocupación. O el propio Eduardo Duhalde cuando dijo que Ginés le ofertó, había sido ministro de Duhalde, recuerden ustedes, se hizo la famosa ley de genéricos bajo el mandato de Eduardo Duhalde como presidente en ese año y medio de gestión, cuando Ginés dice que le manda las ampollas y los vacunan, dice, y llanamente en su propia casa en Lomas de Zamora. A propósito de aquel axioma de que era un expresidente, había que cuidarlo, había que cuidar su salud, ¿no? Bueno, la justicia ha llamado indagatoria, lo ha solicitado el fiscal Tayano, va a resolver ahora la jueza Capuchetti. Fiscal Tayano, que como ustedes saben, tiene delegada la investigación por la causa, entre otros, Libra. Y allí su accionar tiene un anestésico importante. Pero en cualquiera de los casos podría también ser reactivado. Veremos qué ocurre. Bueno, mientras tanto va a estar hoy Alejandra Monteoliva, quien ya le ingresó en diputados un pedido de interpelación por el accionar de la policía, básicamente la 9 de julio, ni siquiera fuera del Congreso, sino lo que pasó en la 9 de julio, cuando ya estaban alejados los manifestantes y ella dio la orden de que la policía persiga, y la policía empezó a disparar entre autos, colectivos, gente que se iba, pudo haber sido una tragedia. Hoy va a estar en la provincia de Córdoba, la ministra de Seguridad, y efectivamente va a estar cobijada por la Libertad Avanza provincial, pero hay temor, va a participar de una disertación en la Bolsa de Comercio, y la gran duda es qué dirá cuando le pregunten por la seguridad en la provincia de Córdoba, muy cuestionada por la oposición local, y además cuando la interpelen, si es que ocurre, sobre lo ocurrido justamente la semana pasada, tras lo que fue la sanción de muchos aspectos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que finalmente no tuvo el debate ni la aprobación del capítulo de la modificación en la ley del manejo del fuego y tampoco la discusión por la ley de tierras que generó tanta controversia. Bueno, así las cosas, un poco nos vamos poniendo en marcha este lunes con este contexto, con estas situaciones, con este discurrir y con estos elementos que vamos a tener que contemplar para transitar esta semana más allá del frío. 8:25 en Tope, ¿está bien? Perfecto. Bueno, más o menos. Hoy 10 de agosto es el Día Mundial del León. Te digo porque estuviste hablando bastante del león. presidente, es el Día del León. La fecha busca concientizar sobre la conservación de los leones y las amenazas que enfrentan en estado salvaje, como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Pero para todos aquellos que le dicen, viste que tiene un amigo que dice el león. Bueno, de hecho el viernes hubo un encuentro entre el tigre y el león. El león y el tigre. Colombia. De las Priella y efectivamente el Javier Milei. Presidente Milei. Como lo dice, estás para ir a Colombia, gordo. Decir, ¿cómo presidente de las Priella? En la conferencia de prensa te lucís. Gracias a Pau. Sí, es otro outsider. Aprendimos. Y hoy aprendí que es Antioquia. Yo dije Antioquía. No, es Antioquia. Y Pablo me dijo Antioquia. O sea, te está corrigiendo y está culturizándonos. Tremendo. O sea, lo que nos enseña Julio en materia económica. Todo lo que decís algo mal, Sí, las correcciones, la precisión. Bueno, 8:26 en la mañana.